nombre es Manuel Ocampo Ponce y les saludo muy afectuosamente desde esta bendita señal de María Visión, Luz Católica. Un saludo muy afectuoso a nuestros amigos de Norte, Centro, Sudamérica, a nuestros amigos que nos están viendo en España. Estamos en su programa Concilios y el día de hoy vamos a analizar un poco más la Constitución Dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia. Así es que quédese con nosotros, bienvenidos, comenzamos. Ya estamos aquí de regreso en su programa Concilios y el día de hoy pues vamos a seguir profundizando en la Constitución Dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia. La Constitución Dogmática es una constitución, es uno de los documentos oficiales del Concilio Vaticano II. Para contextualizar a nuestros amigos que apenas nos van sintonizando, bueno, pues el Concilio Vaticano II se celebró aproximadamente hace 50 años y un concilio ecuménico es una reunión de toda la Iglesia, de todos los obispos en comunión con el Papa para tratar algunos asuntos sobre la fe y sobre las costumbres de la Iglesia. Este Concilio Vaticano II sacó muchísimos documentos, fue muy rico en documentos, puesto que se encontraba la Iglesia en un contexto muy difícil de la modernidad y ya entrando a lo que iba a ser la posmodernidad, es decir, la época posmoderna en donde, bueno, pues tenemos muchísimos problemas de orden doctrinal, de orden de costumbres, de orden morales, que se extienden hasta la actualidad. Por eso, en su momento, el Papa Benedicto XVI, pues convocó al Año de la Fe, y en este Año de la Fe, pues se ha pedido que se profundice y se estudie principalmente el Catecismo de la Iglesia Católica y el Concilio Vaticano II, todos estos documentos, entre los que se encuentra esta Constitución Dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia, para que todos los católicos sepamos muy bien cuál es su esencia, qué es la Iglesia y luego cómo está conformada la Iglesia. Hemos estado viendo que la Iglesia es principalmente cuerpo místico de Cristo, pero también es pueblo de Dios. Estas dos figuras para acercarnos a un misterio teológico que no es fácil de comprender. Algunos, pues por lo general pensamos, ¿verdad? O veo que se piensa comúnmente que la Iglesia son los sacerdotes, son las religiosas, los religiosos, y pocos tenemos una idea clara de lo que es realmente la Iglesia. Es decir, todo este cuerpo místico en el que, bueno, Cristo es la cabeza y luego actúan jerárquicamente, como lo vamos a ver hoy, el Papa principalmente, que es el sucesor de Pedro. El Papa, tú eres Pedro, a quien dio las llaves el mismo Jesucristo, y además que le dio la facultad de atar y desatar. Y después de Pedro, que es el primado pues de todos los obispos, están los demás obispos, el colegio episcopal en comunión con el Papa. Después tenemos también a los presbíteros, los sacerdotes que participan de alguna manera del sacerdocio, no tan perfectamente como lo hacen los obispos, que son sucesores de los apóstoles, y como Pedro, que es el Papa, que es sucesor de Pedro. Bueno, vamos a ir explicando en este programa poco a poco cómo van siendo esta conformación de la Iglesia, esta conformación jerárquica, y nos vamos a centrar sobre todo en el día de hoy en el episcopado, es decir, en los obispos. Recordemos que Pedro, el Papa, también es un obispo, pero no es cualquier obispo, sino es el sucesor de Pedro, él lo sucede personalmente. Y luego vamos a ver también, bueno, que en este cuerpo místico que es la Iglesia, no solamente está la jerarquía, que es los que actúan en persona de Cristo como cabeza, ¿sí? Que serían Pedro, los obispos y de alguna manera, a lo mejor también los presbíteros, pero no en todo, no plenamente. Y luego tenemos los laicos en los que se distribuyen distintos ministerios, ¿sí?
Hay distintos ministerios y cada uno va teniendo su función. Los cristianos, los fieles católicos bautizados, como el cuerpo de Cristo, como los órganos, van teniendo distintas funciones, de modo que la responsabilidad de la Iglesia, bueno, pues no solo recae en el sumo pontífice, que es el principal, ¿verdad?, sino que recae en todos los bautizados, en todos los fieles. Y la Iglesia es este conjunto que es el cuerpo de Cristo, los fieles, en donde la cabeza es el mismo Cristo, el sucesor que es Pedro y el Papa en este caso, y luego los presbíteros, los diáconos, hasta ahí está el orden jerárquico, y después todos los fieles laicos, pero unida y vivificada por el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que está el cuerpo de Cristo, pero unificado y vivificado por el Espíritu Santo que reciben los apóstoles el día de Pentecostés de una manera muy especial y que otorga la gracia de esta unidad. Entonces la unidad viene dada principalmente por el Espíritu Santo que unifica y por el primado de Pedro, que es Pedro el que representa al mismo Cristo. Entonces vemos que Pedro, que es el Papa, es la pieza clave, la piedra fundamental de la Iglesia sobre la que se sostiene y tiene la responsabilidad suprema sobre todos los miembros de la Iglesia. Y entonces Pedro tiene unas funciones muy específicas y sobre su autoridad recaen todos los demás, toda la Iglesia Católica. Aunque él es un obispo, el obispo de Roma en este caso, no es cualquier obispo, ¿sí? No es igual a cualquier obispo. ¿Por qué? Porque él representa personalmente a Pedro, mientras que los demás obispos no representan personalmente a los demás apóstoles, sino al colegio episcopal, es decir, al colegio de los apóstoles, que son todos los apóstoles, pero siempre en comunión con Pedro. No hay iglesia donde hay obispos sin Pedro, sin comunión con Pedro. Entonces, vamos a ver también que Pedro tiene determinadas facultades, potestad, ¿sí? Tiene poder, tiene autoridad, pero no es una autoridad tampoco omnímoda, o sea, de todas las formas posibles y en todos los sentidos y todo el tiempo, sino solamente en ciertas cuestiones cuando es pertinente y sobre ciertos puntos y sobre los fieles en ciertos aspectos importantes de su vida, no absolutamente en todo. Por eso es importante que nosotros en esta constitución dogmática Lumen Gentium veamos bien cuál es la función de Pedro, cuál es la función de los obispos, cuál es la función de los sacerdotes, que entendamos bien, y los laicos también, porque los laicos tenemos además derechos y obligaciones dentro de la misma iglesia. Tenemos responsabilidad sobre la misma iglesia, sobre la evangelización, sobre que el mensaje cristiano vaya transformando las estructuras políticas, sociales, económicas, administrativas, el arte, la cultura, todo, absolutamente todo tiene que ser cristianizado, y esa es la función de los fieles laicos que, estamos en la iglesia también formando parte de este cuerpo de Cristo. Entonces, por eso es muy errático, o es un error muy grave decir, es que la iglesia está muy mal porque esto, y referirnos exclusivamente a lo mejor al sacerdote de una parroquia, que a lo mejor falló en lo personal, o a un obispo, o a los obispos de un país, o de un estado, o de una parte del mundo, de alguna región, que a veces estos obispos incluso podrían ir en sus afirmaciones personales o incluso grupales en contra de la doctrina de la Iglesia Católica, y entonces los fieles laicos tenemos que saber que si no está en comunión con Pedro, es decir, en comunión con la verdad, con Pedro y con toda la doctrina católica, aunque sean los obispos solos no es iglesia, ¿sí? Funcionan como cabezas de las iglesias particulares, que son las diócesis, como lo hemos visto en algunos otros programas, y estos obispos en su diócesis tienen también ciertas funciones sobre su iglesia local y algunas que pueden repercutir, pero siempre y cuando el colegio episcopal tenga por cabeza a Pedro. Sin Pedro, donde no está Pedro, no hay. Pues todo esto lo vamos a ir viendo
poco a poco en este programa, en donde pues vamos a aprender mucho sobre los obispos y sobre la iglesia. Así es que quédese con nosotros, regresamos después de un corte. Hermanos de María Visión, hoy vamos a conocer a la patrona de los hoteleros, a Santa Marta. Su nombre significa señora, jefa de casa. Ella es hermana de María y Lázaro. San Juan nos dice que el Señor sentía una gran estima por ellos. Es originaria de Betania, población que dista 4 kilómetros de Jerusalén, muy cercana al Monte de los Olivos. Bíblicamente la podemos recordar en el Evangelio de San Lucas, en ese momento en que solicita la intervención del Señor, pues su hermana María no le ayuda en los quehaceres. Sin embargo, el Señor la interpela y le dice que cuando Él está presente es necesario escucharle, es necesario estar a sus pies, es necesario compartir el amor que Él le transmite. También podemos encontrar a Marta en ese momento en que solicita la intervención de Jesús para resucitar a su hermano Lázaro. Posteriormente participa en un banquete sirviendo, posterior a la resurrección de Lázaro. Históricamente no hay datos fiables, sin embargo la leyenda de Provenza afirma que junto con María fueron a evangelizar tierras de Tarascón, donde ahí se le venera actualmente. Los franciscanos son los primeros en festejarla en el año 1262. Ella es Santa Marta, la patrona de los hoteleros. Ya estamos aquí de regreso en su programa Concilios, muy contentos, también recibiendo sus mensajes. Les recuerdo nuestras vías de comunicación, que tenemos Twitter, @filos1403, lo tienen ahí en su pantalla para que se puedan comunicar conmigo, expresar sus preguntas, sus inquietudes, o también tenemos el correo concilios@mariavision.com. Algunos también amigos nos contactan por Facebook, que ahí el Facebook es manuel.ocampo.ponce, ese es mi Facebook. Entonces tenemos varias vías de comunicación para podernos comunicar y estar interactuando en este programa. Bueno, pues estamos viendo sobre la Constitución Dogmática Lumen Gentium, precisamente ahora el capítulo 3 sobre el episcopado. Ya vemos que es un cuerpo místico, pero que hay una jerarquía. La jerarquía está el Papa, los obispos, los presbíteros, los diáconos, ¿sí? ¿Y cuál es principalmente bueno, es como se ejerce la potestad en esta jerarquía?
pero la función o la misión principal es el servicio, ¿sí? Esta jerarquía está al servicio del cuerpo místico de Cristo. Entonces, es principalmente servir y además, bueno, ejercer esta potestad a través de dos cosas, de dos elementos muy importantes. Uno es la palabra y el otro es los sacramentos. Vamos a ver también en qué sentido tiene autoridad o potestad el Papa. Imagínense ustedes que de repente un Papa en sus opiniones personales dijera algo contra la doctrina o contra la fe. Pues no tiene autoridad sobre eso. Pero bueno, vamos a ver un material para que usted vaya afinando estas ideas, ponga mucha atención. En la Constitución Dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, ha quedado establecido que la Iglesia, en cuanto cuerpo de Cristo y pueblo de Dios, está estructurada según una variedad de funciones. Unos son miembros del cuerpo de Cristo, otros, en cambio, obran in persona Christi, es decir, representan a Cristo como cabeza del mismo cuerpo. Cristo, muerto y resucitado, continúa obrando el misterio de la redención a través de los que le representan como cabeza de su cuerpo por medio de los sacramentos y la palabra. La Iglesia, como pueblo que es un pueblo que nace de Dios y que está estructurado según la misma voluntad de Cristo y tiene a su frente diversos ministerios que Cristo mismo instituyó para el bien de todo el pueblo. Así se entiende la jerarquía de la Iglesia, como un servicio en nombre de Cristo a todo el pueblo de Dios, un servicio que se ejerce siempre en nombre de Cristo y participando de su poder. Hay que recordar que Cristo eligió a los apóstoles y que al frente de ellos colocó a Pedro con el fin de que los confirmase en la fe. Los apóstoles eligieron colaboradores suyos y les impusieron las manos para que continuaran la misión que les encomendaron, es decir, para que el ministerio se perpetuara. La Lumen Gentium, en el capítulo 3 sobre la constitución jerárquica de la Iglesia y particularmente el episcopado, inicia el número 18 afirmando textualmente: Jesucristo, Pastor eterno, edificó la Santa Iglesia enviando a los apóstoles de la misma manera que Él había sido enviado por el Padre y quiso que sus sucesores, que son los obispos, fueran apóstoles de su Iglesia hasta el fin de los tiempos, y para que el episcopado fuera uno e indiviso, puso a San Pedro a la cabeza de los otros apóstoles y estableció en él el fundamento y el principio perpetuo y visible de la unidad de la fe y de la comunión. Y en el número 20 continúa diciendo que los obispos, por una sucesión que surge desde el principio, conservan la sucesión de la semilla apostólica primera. Estos hicieron partícipes de su misión en un grado subordinado a los sacerdotes que dependen de ellos y que, como lo dice textualmente el número 28, unidos con ellos en el honor del sacerdocio y en virtud del sacramento del orden, han sido consagrados como verdaderos sacerdotes del Nuevo Testamento según la imagen de Cristo sumo y eterno sacerdote. Dentro de la jerarquía de la Iglesia es importante mencionar también a los diáconos, los cuales reciben la imposición de las manos no en orden al sacerdocio, sino en orden al ministerio. Esta es la estructura jerárquica de la Iglesia, una jerarquía que se ejerce dentro del pueblo de Dios y con vistas a su servicio. La estructura jerárquica es un poder sagrado, un poder que viene directamente de Cristo. Y esta estructura en nada se opone a la común responsabilidad de todos los bautizados en ella. Todos son responsables en la Iglesia, si bien esta responsabilidad varía según la función que tiene cada uno en el seno de la misma. La responsabilidad suprema en el seno de la Iglesia la ejercen dos sujetos distintos, el Papa y el Colegio Episcopal, presidido también por el Sumo Pontífice. Esta suprema responsabilidad de la Iglesia fue dada por una parte a Pedro, al que Cristo eligió al frente de su Iglesia como roca que la sustentara, dándole las llaves del reino de los cielos y constituyéndole en pastor de toda la Iglesia.
Pero por otro lado, Cristo mismo dio este poder de atar y desatar a todo en el colegio de los apóstoles unido a su cabeza. Nunca el colegio aparece funcionando sin el Papa, sino unido a él, pues es el encargado de robustecer la fe de sus hermanos, y este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles se perpetúa en la Iglesia por el primado de jurisdicción del Papa y por el gobierno pastoral de los obispos. Por eso, la Lumen Gentium a este respecto afirma textualmente en el número 22. Así como por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles forman un solo colegio apostólico, de igual modo se unen entre sí el romano pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles. Y más adelante dice: el colegio o cuerpo episcopal, por su parte, no tiene autoridad si no se considera incluido el romano pontífice, sucesor de Pedro, como cabeza del mismo, quedando siempre a salvo el poder primacial de éste, tanto sobre los pastores como sobre los fieles, porque el romano pontífice tiene, en virtud de su cargo de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, potestad plena, suprema y universal sobre la Iglesia, que puede siempre ejercer libremente. Pues ya ven ustedes este material, cómo va aclarando estos puntos que son tan importantes que los católicos debemos saber, y sobre todo tenemos que saberlos para conocer nuestra Iglesia, la Iglesia que debemos amar mucho, porque no es nada más cualquier cosa, sino que la Iglesia tiene un sentido sobrenatural, ¿sí? La Iglesia es una institución jerárquica, pero constituida por todos los fieles, todos los laicos, la jerarquía, pero además recuerden ustedes que no solamente somos los fieles que estamos aquí en este mundo, sino también hay los fieles que ya están, algunos en el cielo y otros en el purgatorio, ¿sí? Entonces, la Iglesia es algo muy profundo que tenemos que ver en un sentido más espiritual para poderla amar y comprender. Si nosotros vemos la Iglesia exclusivamente como a lo mejor el sacerdote de una parroquia o la religiosa, pues no, así nosotros no podemos comprender bien qué es la Iglesia y por lo mismo no la podemos amar perfectamente. Pero además debemos saber también nosotros como laicos cuáles son las funciones. Ya vemos la importancia del Papa, del primado de Pedro. No es cualquier cosa. El Papa tiene suprema potestad sobre toda la Iglesia, pero como decíamos antes de este video que acabamos de ver, bueno, no en todo, no es plenamente su autoridad. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un papa, por ejemplo, en la historia, como ya ha sucedido o puede suceder, porque solo Dios sabe cuántos años de Iglesia más falten cuando venga el final de los tiempos, y puede haber algún papa que en sus opiniones personales a lo mejor vaya en contra del magisterio de la Iglesia Católica, es decir, de las verdades de fe. Y entonces imagínense nada más la confusión que se puede generar con esto si los católicos no están bien preparados en cuáles son las cuestiones que pertenecen y que corresponden a la autoridad del Papa. Muchas veces en algunos medios de comunicación en donde me han entrevistado, me dicen, bueno, ¿y el Papa, este Papa o el otro, sí irá a cambiar la ley de los abortos o sí irá a permitir ciertas cuestiones a lo mejor relacionadas con la familia? Bueno, pues esas cuestiones no puede cambiarlas el Papa, porque el Papa no puede cambiar la ley natural, aunque sea el Papa, ¿sí? Esas cosas ya están dadas en las leyes establecidas por Dios. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos, así es que quédese con nosotros.
Recuerda que nuestro objetivo es fundamentar nuestra fe en base a la palabra de Dios y a los documentos del magisterio de la Iglesia. En este día te invito a que vayas por el YUCAT, que es la versión para jóvenes del Catecismo de la Iglesia Católica, porque vamos a discutir sobre una pregunta. Pero antes de eso, te voy a comentar, como cada vez en la sección, un dato curioso respecto a este documento. Fíjate que una vez que se tomó la decisión de que se empezara a realizar una versión del Catecismo para jóvenes, tomaron la iniciativa de estar a cargo del proyecto 4 personas. Fueron 2 sacerdotes y 2 laicos. ¿Y por qué la importancia de que haya laicos? Pues para que veamos que el compromiso es de todos, no nada más de los sacerdotes o de los religiosos. 2 de las personas encargadas de este proyecto son padres de familia, periodistas y escritores. Entonces veamos cómo realmente la Iglesia la conformamos todos y la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Ahora sí vamos a la pregunta. Y pues en este día me interesa que reflexionemos la primera pregunta con la que empieza el documento, que dice, ¿para qué estamos en la Tierra? ¿Alguna vez te lo has preguntado? ¿Cuál es nuestro objetivo o nuestra misión en el mundo? El YUCAT nos da 3 respuestas muy claras. Estamos en la Tierra, primero, para conocer y amar a Dios. Segundo, para hacer el bien según su voluntad. Y por último, para algún día llegar al cielo. Porque recuerda que ser humano significa venir de Dios e ir hacia Dios. Así que te lo dejo de tarea, checa cuál es tu propósito en la Tierra y qué estás haciendo para lograrlo. Eso es todo por mi parte en tu sección YUCAT. Ya estoy aquí recibiendo sus tweets. Un saludo a Gerardo Segovia, a Patricia Ávila. También un saludo muy afectuoso a Gaby Bautista, a Alicia Rodríguez, a Manuel Gracián, que nos están viendo, también a nuestros amigos de España, que aún con la diferencia de horario siempre nos ven, al padre Eliseo de Gea, a nuestros amigos de Venezuela, al padre Endre Artigas, también, que nos está viendo. Tengo también un saludo muy afectuoso a nuestros amigos de Colombia, a los de Perú, que ya también aquí me están diciendo, nos están mandando mensajes, también de Panamá. Bueno, pues un saludo afectuoso y bueno, vamos continuando con este tema. Entonces, fíjense que no en todo tiene facultades el Papa o los obispos, sino solo en ciertas cuestiones relacionadas con la fe, relacionadas con las costumbres y con la fe, con la doctrina, ¿sí? Y cuando obra como colegio episcopal, el colegio siempre tiene que ejercer su autoridad, pero teniendo como cabeza al Papa. El puro colegio de obispos sin el Papa no puede ejercer una autoridad suprema. Y esta autoridad suprema se hace cuando se elabora se convoca a un concilio y sobre todo un concilio ecuménico. En el concilio ecuménico todos los obispos se unen con el Papa como cabeza y entonces ahí es como ya funcionan como magisterio y entonces el Papa junto con los obispos como magisterio tiene una autoridad suprema, todo este concilio, e incluso tiene infalibilidad, ¿sí? Hay un tipo de infalibilidad a lo que se determina ahí, sobre todo cuando el Papa avala el concilio, es decir, los documentos, lo que se dice así, cuando lo valida. Pero bueno, hemos preparado otro material para poder ir desmenuzando un poquito más y profundizando. Ponga mucha atención. Continuando con el capítulo 3 de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, observamos que el Papa es el sucesor de Pedro en su primado frente a la Iglesia, a la vez que el Colegio Episcopal, es decir, el Colegio de los Obispos es el sucesor del Colegio Apostólico, es decir, de los apóstoles. En este caso, el Colegio de los Obispos es el que sucede al Colegio de los Apóstoles y no un obispo a un apóstol determinado.
Solo en el caso del Papa, que es el obispo de Roma, sucede personalmente a Pedro. Los demás obispos suceden al Colegio de los Apóstoles. En el número 23 de la Lumen Gentium afirma textualmente que cada uno de los obispos que es puesto al frente de una iglesia particular ejerce su poder pastoral sobre una porción del pueblo de Dios a él encomendada, no sobre las otras iglesias ni sobre la Iglesia universal, aunque como miembros del colegio episcopal y sucesores legítimos de los apóstoles, cada uno de ellos tiene parte en la solicitud por todas las iglesias. Por esto, hay que comprender que la autoridad episcopal, es decir, de los obispos, la ejerce cada obispo en cuanto está en comunión con la iglesia. Es decir, con todas las iglesias particulares presididas por la autoridad del Papa. El Papa, pues puede y cuando hace falta debe intervenir con autoridad que nadie puede poner a discusión, de modo que puede actuar en todas partes con su suprema autoridad. Ya el Concilio Vaticano I afirma que la autoridad universal del Papa es episcopal, ordinaria e inmediata, lo cual no quiere decir que el Papa sea una especie de obispo de los obispos, sino que el Papa posee la misma autoridad que todos ellos cuando interviene en un asunto. Que su autoridad sea inmediata quiere decir que puede intervenir cada vez que su responsabilidad lo requiera, ya se trate de un simple fiel, ya de los mismos obispos, sin que a esta acción suya pueda interponerse intermediario alguno y ante cuyo poder el Papa se viera obligado a retroceder. Que esta autoridad sea ordinaria no quiere decir que deba ejercerse en cada instante y en todas partes y de cualquier manera, sino que puede ejercerla en aquello que está facultado y siempre que lo considere necesario. Lo cual tampoco quiere decir que el Papa deba sustituir a los obispos en la administración ordinaria de sus diócesis, pero el Papa, al tener la responsabilidad suprema sobre la Iglesia, preside en la caridad y en la responsabilidad a todas las iglesias, de modo que tiene una responsabilidad inmediata por cada una de ellas. La Iglesia de Roma, desde un principio, fue modelo y criterio de fe para las demás, corroborando o corrigiendo con su autoridad la vida de las demás iglesias. La Iglesia Católica no es una confederación de iglesias independientes o autónomas, sino que el primado de Pedro es una piedra interna de cada iglesia particular. Sin relación con Pedro, las iglesias particulares se desligan de la Iglesia Católica que Cristo fundó. La autoridad del Papa no anula, sino que confirma la autoridad de los obispos, ya sea corroborando o corrigiendo cuando la necesidad lo requiera. La comisión confiada por Cristo a los apóstoles y a sus sucesores para que todos los hombres lleguen a la salvación por medio de la fe, el bautismo y el cumplimiento de los mandamientos está garantizada por la promesa del Espíritu Santo que Cristo envió el día de Pentecostés. Esta misión contiene la triple función de enseñar, santificar y regir. En la consagración episcopal se confiere la plenitud del sacramento del orden que por eso se llama supremo sacerdocio o cumbre del ministerio sagrado. Los obispos en forma eminente y visible hacen las veces de Cristo, maestro, pastor y artífice y obren en su nombre. Es propio de los obispos admitir por medio del sacramento del orden nuevos elegidos en el cuerpo episcopal. La autoridad del colegio episcopal es también suprema y universal. No es una autoridad en competencia con el Papa, pues el colegio no existe como tal si no incluye al Papa como miembro preeminente y director del mismo. Esta suprema potestad la ejerce el Concilio Ecuménico de forma solemne, necesitando el concilio, por su parte, ser corroborado por el Papa. Pero como afirma la Lumen Gentium en su número 22, esta misma potestad colegial puede ser ejercitada por los obispos dispersos por el mundo a una con el Papa, con tal de que la cabeza del colegio los llame a una acción colegial o por lo menos apruebe la acción unido a ellos o la acepte libremente para que sea un verdadero acto colegial. El colegio episcopal existe siempre, pero en su poder supremo no lo ejercita en todos sus actos.
Pues ya escuchan ustedes todo esto como ha sido aclarado poco a poco en estos materiales que hemos preparado aquí en María Visión con mucho cariño para todos ustedes. Y bueno, pues aquí también un saludo a Guillermo Lazo, que también nos está escuchando, y aquí me hacen pues la aclaración de que, bueno, es muy importante que yo recalque que no en todo, absolutamente todo, están facultados, y como lo dice muy bien el material, es decir, como lo dice la Constitución Dogmática Lumen Gentium, no en todo el tiempo, de todas las maneras posibles y en todos los asuntos puede tener potestad ni siquiera el mismo Papa, sino que hay cuestiones que están por encima. Está tan bien trabada la Iglesia, por eso fíjense que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica, ¿sí? Y por eso, si nosotros entendemos bien cómo está conformada la jerarquía eclesiástica y todo el cuerpo místico también, teniendo como cabeza a Cristo, pues entonces no nos vienen dudas, ¿verdad? Si nosotros vemos que, por ejemplo, un sacerdote, un religioso, una religiosa, un laico o varios laicos o un papa falla, como ha sucedido en la historia de la Iglesia, porque a veces algunos que tenemos, algunos fieles o algunos católicos con una fe muy infantil, pues piensan, ¿verdad?, que porque el sacerdote o el papa o el obispo, pues es obispo, pues ya es santo inmediatamente, ¿no? Y es perfecto, infalible, y eso no es así, sino que como humanos van fallando. Incluso puede condenarse un sacerdote, puede condenarse una religiosa, un laico, un obispo, un cardenal, un arzobispo o el papa. Por cierto que hablando de esto de los arzobispos y de los cardenales, bueno, pues ha quedado muy claro que la jerarquía es Pedro, que es su sucesor, el Papa, y luego el colegio apostólico, es decir, los obispos en comunión con Pedro, luego los presbíteros y los diáconos. Luego ya tenemos arzobispos, obispos auxiliares, según la distribución de las iglesias particulares, los tamaños de las diócesis, etcétera, o también cargos o algunos nombramientos honoríficos, como es el caso de los cardenales, que no entra dentro de lo que es la cuestión jerárquica, pero que sí tienen nombres distintos, y por eso hay que entender que principalmente tenemos nada más al Papa, los obispos, los presbíteros, y tenemos a los diáconos como jerarquía, y después todos los fieles católicos. Bueno, algo también que es importante aquí resaltar es que la función principal que tenemos todos, pero principalmente el Papa y los obispos, es pues la de enseñar, ¿sí?, santificar y regir. Es responsabilidad muy grave y muy grande del Papa y de los obispos, sobre todo, el enseñar, ¿sí?, enseñar a través de la palabra, de modo que todas las instituciones de formación católica, sobre todo los seminarios católicos y sobre todo también universidades católicas, universidades pontificias e incluso universidades de laicos que venden el nombre o se venden como universidades con inspiración cristiana, de inspiración cristiana. Bueno, pues en eso sí está facultado el obispo, aunque sean laicos nada más, porque en cuestiones de dogma y moral, para garantizar que lo que se está enseñando ahí sea conforme a la doctrina oficial de la Iglesia y no tengamos tantos problemas como estamos teniendo en la actualidad, de tanta confusión, ¿sí? Se acercan cantidad de personas, de seminaristas, de laicos a los seminarios, a las instituciones católicas, y se deforman completamente, si no es que les roban la fe, salen con una gran confusión, y esa es una responsabilidad gravísima, sobre todo de los obispos, aunque todos participamos en cierta medida de esa responsabilidad. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos.
hacia adelante o hacia atrás. Levántate, ponle tu voluntad, anímate, nadie por ti lo hará. Sigo recibiendo aquí sus tweets y también, bueno, quiero mandarle un saludo afectuoso a Mari Carmen Carmeliux y también a la profesora María del Carmen Elizundia Ponce, que siempre nos está viendo en su programa y siempre, bueno, nos hace comentarios interesantes, ya sea, por lo general ella no lo hace a través de Twitter, pero lo hace a través de WhatsApp, así es que, bueno, pues le mandamos un saludo también muy afectuoso a María del Carmen Elizundia Ponce. Bueno, y para ir concluyendo todo lo que estamos recogiendo aquí, entonces vamos viendo cómo la Iglesia tiene una gran unidad jerárquica y doctrinal. De modo que está, podemos decir, blindada estructuralmente y aparte también está blindada por la asistencia del Espíritu Santo. No hay que olvidar que el Espíritu Santo distribuye algunos que se llaman carismas, que son gracias especiales, dependiendo de cada persona, de su función y de su misión. Es decir, por ejemplo, una ama de casa tiene una gracia especial, un carisma para poder ejercer su función dentro de la iglesia. Lo mismo un profesionista, pero de una manera también diferente y especial lo tiene un religioso, un monje, ¿sí? Un sacerdote, un diácono, un obispo y el Papa obviamente también tiene. ¿Esto qué hace? Que esté asistido por el Espíritu Santo y que tenga menos errores, aun cuando su situación moral pueda ser a lo mejor no la óptima, pero como actúa en persona de Cristo, teniendo a Cristo como cabeza, o incluso también un laico cuando está evangelizando, recibe estos carismas que no requieren que esté en gracia habitual, es decir, ustedes recuerden que la gracia habitual se pierde con el pecado grave o con el pecado mortal, pero imagínense si la iglesia estuviera supeditada a que el obispo o el papa esté todo el tiempo en gracia, ojalá que estuviera así, pero si cometiera una falta, bueno, pues el Espíritu Santo lo sigue asistiendo de una manera especial con esas gracias que son carismas, que son las gracias gratis dadas y que son importantes que nosotros las conozcamos. Sin embargo, eso no hace que no se pueda equivocar, aunque se equivoca menos y es infalible, ¿sí? En ciertas cuestiones, cuando habla ex cátedra, como magisterio, el Papa ex cátedra tiene la garantía de la infalibilidad, es decir, lo que diga en una formulación dogmática en cuestiones de dogma y de moral es infalible en este sentido. Lo mismo lo es el magisterio, el obispo en comunión con el Papa que se ejerce, como lo vimos en el video, a través sobre todo de los concilios ecuménicos, siempre y cuando estén presididos, convocados por el Papa, y además avale los documentos, o sea, él es el que da el sello final a los documentos y entonces adquieren carácter oficial con obligatoriedad universal para todos los fieles. Recordemos que la obligación de obedecer al Papa, a la Iglesia, a los obispos es principalmente una obligación moral. Y por eso les decía yo anteriormente que aunque algunas instituciones católicas no sean de derecho pontificio, ¿qué quiere decir esto? Que no sea una universidad pontificia, pero si están hechas por laicos y tienen en su misión institucional ser de inspiración cristiana
o de alguna manera están ofreciendo que van a promover valores cristianos o un humanismo cristiano, vienen algunas misiones, o en algunas otras misiones vienen pues ser de inspiración cristiana simplemente, pues hay una obligación moral muy grande de alinearse a la doctrina del magisterio de la Iglesia y no de enseñar falsedades o cosas contrarias a la fe como si fueran verdades. Las universidades tienen que investigar. La Iglesia está abierta a la investigación, se tienen que estudiar todos los autores, incluso los que estén en contra, pero siempre señalando cuáles son los errores y cuál es la verdad que Cristo quiere enseñar para poder transmitir su mensaje, evangelizar e ir transformando esa vida de Cristo aquí, pues en las estructuras sociales, económicas, políticas, administrativas. Entonces hay una grave obligación moral y hay tanto del obispo de cuidar, ¿verdad?, que los fieles, incluso el Papa, de los fieles laicos, se cumpla con esta misión, como de los fieles con respecto a la autoridad de la Iglesia Católica. Pero vean ustedes qué rápido se va el tiempo en este programa. Me ha dado mucho gusto compartir un programa más con ustedes. Y bueno, pues quédese aquí en esta señal bendita de María Visión, que siempre tiene cosas muy interesantes para ustedes. Muchas gracias. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.